Bienvenida, bienvenido a tu sitio excel.com. El objetivo de este video tutorial es mostrarte lo sencillo que es dominar los formatos personalizados en Excel. ¿Tú quieres mostrar tus datos en las celdas de tus hojas de cálculo con un aspecto determinado? ¿Tienes unas necesidades específicas de aspecto o de formato de los datos en tus celdas? Este es tu video tutorial. Que necesitas mezclar datos con textos, que necesitas mezclar fechas con textos o dar formatos especiales específicos a tus textos y que aún así deseas conservar la operatividad de las celdas, de los datos contenidos en las celdas o de las fechas contenidas en las celdas. Este video tutorial te enseñará a cómo dar esos formatos personalizados y mantener esa operatividad intacta. Bien, para ilustrar lo que quiero conseguir con este video tutorial de formatos personalizados de tus datos en tus hojas de cálculo, voy a mostrarte el siguiente ejemplo. Imaginemos que quiero escribir datos con este aspecto, el aspecto de 100 unidades y 250 unidades. Vamos a suponer que lo escribo aquí. Aquí voy a poner 100 unidades y debajo voy a escribir 250 unidades. Esto será igual a la suma de los datos que se encuentran encima. Y me sale 0. No me da un resultado. ¿Qué ocurre si copio esta fórmula de la suma a la derecha? Me da 350 unidades. 350. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque a la izquierda yo he mezclado datos numéricos con texto y cuando he intentado sumar las celdas que tienen esos datos numéricos con texto, Excel no sabe, no comprende los datos que están dentro y que se puedan interpretar como sumables. Sin embargo, en el lado derecho, si te fijas bien, yo tengo aquí escrito 100 unidades, en realidad en la celda el contenido son 100 exclusivamente. El resto, la parte literal UDS punto, está realizado mediante un formato personalizado, de forma que el contenido de esta celda es 100 y por lo tanto cuando yo hago una suma de las dos celdas que están encima, pues sumo 100 más 250. Es decir, se conservan los datos y por lo tanto puedo operar con ellos con total normalidad. ¿Dónde creamos los formatos personalizados? Los formatos personalizados los tenemos que crear en el cuadro de diálogo formato de celdas. Este cuadro de diálogo, como has visto, lo puedo abrir bien pulsando en el botón del grupo de herramientas de número que se encuentra en la pestaña de inicio, o bien sobre cualquier celda, botón derecho, formato de celdas, o también la tercera opción y un truquito es con el atajo de teclado control más la tecla del 1. Cualquiera de las tres vías es perfectamente válida para llegar a este cuadro de diálogo formato de celdas. Aquí tienes una serie de solapas donde puedes modificar aspectos del formato, pues el tipo de dato que quieres introducir en la celda, la alineación de la misma, tipo de fuente con el que va a ser escrita, si quieres hacer algún tipo de modificación o cambio en los bordes, en el relleno, o aspectos de protección para bloquear la celda o para que las fórmulas se vean o no se vean en las mismas. Ya os explicaré en un momento en otro video tutorial para qué sirve esta solapa en cuestión. Vamos a centrarnos hoy en la solapa de número y en concreto vamos a hablar del último aspecto, que es el de personalizada. Ya sabéis que los datos pueden tener en Excel cualquiera de estas posibilidades en cuanto a su categoría: general, número, moneda, contable, fecha, hora, porcentaje, fracción, científica, texto, especial, algunos formatos que ya se encuentran habilitados por Excel, o personalizada. En personalizada nosotros seleccionamos el tipo de formato que queremos que nuestros datos tengan en la celda, si bien algunos de los anteriores no cubren nuestras expectativas. ¿En qué consiste este área de formato personalizado? Bien, pues aquí en el área de la derecha lo que tenemos es pues toda una serie de formatos que podemos añadir a cualquiera de nuestras celdas. Si aún así no encontramos ninguno que cubra nuestras expectativas, y no os preocupéis ahora por el aspecto que tienen los datos en esta ventana, tenemos la posibilidad de colocarlos en la cajita de texto tipo. ¿De acuerdo? A medida que vayamos escribiendo iremos viendo cómo el cambio de nuestro formato personalizado va afectando a la muestra. En este caso, en la muestra lo que me está mostrando, lo que me está enseñando es el contenido de la celda activa. En este caso mi celda activa está vacía. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Supongamos que tengo aquí un dato de, por ejemplo, 25.
¿vale? Y necesito que sean 25 alcachofas. Voy a abrir mi cuadro de diálogo en formato de número, me voy a ir a personalizada. Como ves ahora en el área de muestra lo que me está enseñando es el contenido de la celda. Bien, me voy a ir a donde pone el cuadrito tipo, que está seleccionado por defecto estándar, y voy a empezar a escribir. Bien, no te preocupes ahora por el significado de los caracteres que vas a ver ahora. Estos modificadores los veremos con más detalle a continuación. Supongamos que esto va a ser un número y me falta la parte que dice alcachofas. Observa cómo automáticamente en la muestra ya me está enseñando cómo quedaría mi dato escrito, cuál sería el formato que tendría. Y lo doy a aceptar, me salen las 25 alcachofas. Si te das cuenta, en la barra de fórmulas arriba nada más que tengo el valor 25, sin embargo cuando yo valido la celda me aparece que el formato es 25 alcachofas. Si yo digo, bueno, pues quiero ahora multiplicar ese valor por 2, me va a dejar sin ningún problema, porque sigue siendo un dato. Ese 25 por 2 son 50. Bien, vamos ahora con el formato personalizado para números. ¿Qué podemos hacer con nuestros números? ¿Qué aspecto pueden tener? ¿Qué podemos darle? En principio, una de las cosas fundamentales que necesitamos conocer a la hora de establecer formatos personalizados es que en el caso de los números existe un código con secciones que se encuentra perfectamente detallado en el artículo que publico en tu sitio excel.com. Lo estás viendo ahora mismo. Este código tiene 4 partes. En la primera parte lo que marcamos es el aspecto, es el formato personalizado que pretendemos que los números positivos tengan. Separado por punto y coma nos encontramos con el área donde tendremos que introducir el formato personalizado que deben tener los números negativos. El tercer área, también separada a su vez por punto y coma, nos indicará el aspecto que deben tener aquellos valores ceros. Y por último, el aspecto que tendrán los textos. Un ejemplo sería este formato personalizado que estás viendo. Entre corchetos tenemos el número azul, tenemos un código numérico para los números positivos que me dice que tiene que marcar con separador de miles. Vuelvo a repetirte, no te preocupes en este momento por estos modificadores del formato personalizado, lo veremos con todo lujo de detalles. Viene el punto y coma, lo que me está diciendo que estamos pasando al área del formato personalizado por los números negativos. Me dice que van en color rojo y que antes de colocar el número, en realidad en lugar de colocarle un signo negativo, lo que antepone es la palabra faltan. De manera que si es un menos 25 pondrá faltan 25. En el caso del valor 0, tercer área, viene su punto y coma y aquí lo vemos, me viene en negro y en lugar de ponerme un 0, escribir un 0, lo que hace es ponerme la palabra 0. Y para el último, en caso de introducir cualquier tipo de texto, pues siempre aparecerán en color verde. Ya te digo, no te preocupes en este momento si no acabas de entender cómo funciona el formato personalizado. Es simplemente para que te familiarices con este código de secciones para los números, para el formato personalizado de los números. ¿Qué ocurre si faltan secciones? Bueno, pues lo que ocurre es que, en el resto de secciones utilizarán por defecto la primera. En este caso, tenemos aquí, solo indicamos las dos primeras secciones. En este caso, para los números positivos, la primera parte, para los números negativos, la segunda. Si quiero dejarlo solamente con una sección, ¿qué ocurrirá con el resto de los casos para números negativos, para el 0 y para el texto? Pues que se escribirá todo en azul en este caso. Si deseo indicar, como en este ejemplo, la primera y la tercera sección, fíjense bien que tengo que colocar perfectamente los dos puntos y coma. En este caso lo que tengo aquí es la primera sección, su punto y coma me separa de la segunda sección que serán los negativos, en este caso no he escrito nada, y el siguiente punto y coma me dice, pues ahora te viene la tercera sección que es la del 0. En este caso tendremos un formato personalizado para los números positivos en azul y un formato personalizado para cuando el valor de la celda sea 0. Veamos el formato personalizado de números con textos. Volvamos a Excel. En este caso, nosotros lo que tenemos es una serie de modificadores que nos permiten crear nuestros formatos personalizados. Veamos cuáles son. Cuando nosotros escribimos una almohadilla, este símbolo que estás viendo en la pantalla,
significa que en esa posición donde nosotros la estamos colocando puede ir un número o nada. Imaginemos el caso de un número decimal. Imaginemos que puedo escribir o bien 25,5 o puedo escribir 25 entero, ¿vale? Si yo coloco esta almohadilla detrás de la coma decimal, indicará que en el primer caso me mostrará el 5 y en el segundo pues no me mostrará nada. ¿Por qué? Porque no hay decimal. A diferencia del 0. El 0 me colocará en su posición el número que tenga que mostrar, en el caso del código, el dato numérico que haya en la celda, o si no hay nada, me colocará un 0. En el caso anterior, tanto para el primer ejemplo como para el segundo, y ahora lo veremos con más detenimiento, me va a colocar o bien el decimal, o si no lo tiene, un 0. El punto me sirve para ser de separador de millares. La coma para el separador de la parte decimal, de la parte entera. El signo de interrogación lo que hace es alinear la posición decimal de todas las celdas de una columna con un formato personalizado determinado. Es decir, todas las celdas se van a alinear por la coma de la parte decimal. El texto, siempre que queramos colocar texto en los formatos personalizados de los números, debe ir entre comillas. Y el color nos permite meter entre corchetes el texto del color al que queremos hacer referencia. Por defecto podemos poner negro, azul, verde, aguamarina, rojo, fucsia, amarillo o blanco. También existe la posibilidad de escribir la palabra color seguido de un código numérico, tal y como te explico en mi artículo. Bien, veamos el ejemplo de los decimales. Definición de decimales para que tengas más claro cómo es el funcionamiento de las almohadillas y los ceros. Para estos datos que tengo aquí arriba, para el 5, el 5,7, el 5,85 y el 5,365, ¿cómo se comportan las almohadillas y los ceros? En el primer caso tengo dos almohadillas. Como después de la parte decimal para el número 5 no hay nada, pues él no me muestra nada. ¿Por qué? Porque las almohadillas sustituyen o bien un número o bien un cero. Estamos poniéndolo a partir de la coma decimal. En el caso de los dos ceros, como carácter modificador del formato personalizado de las celdas, de los datos numéricos, a partir de la coma decimal 2 ceros significa que aunque el dato que yo introduzca sea entero, me va a aparecer con esos dos ceros. ¿Qué ocurre con los dos ceros cuando tengo decimales? Por el caso del 5,7, pues que el primer cero adopta el 7, porque existe cifra, y el segundo, como no existe cifra, me pone el 0. Mientras que con las dos almohadillas, existe la primera almohadilla, es decir, un dato numérico para la primera almohadilla, que es el 7, que está después de la coma, pero como no existe nada después, pues no pone nada. En el caso del 5,85, exactamente lo mismo, me pone en este caso los dos decimales, y en este caso, el 5,36 y medio, como pueden ver, en ambos casos el formato es idéntico. ¿Por qué? Porque yo tengo tres decimales, sin embargo yo estoy en mi formato personalizado marcando solamente dos posiciones para los números decimales. En este caso dos almohadillas, en este caso dos ceros. Aunque ustedes vean el formato personalizado, en este caso 5,37, los valores que mantiene la celda sigue siendo el 5,36 y medio, ¿vale? Para los cálculos, efecto de cualquier cálculo. Bien, pues veamos un ejemplo. Vamos a ver cómo, por ejemplo, yo cojo y digo, bueno, si el objetivo es que los datos que están aquí a la derecha, ¿vale?, me sean mostrados tal y como están aquí a la izquierda. Es decir, el formato tiene que ser el dato que está en la celda, en este caso 25, 46, pero seguido de la palabra años. Esto es muy sencillo. Para hacerlo, pues nada, seleccionamos los datos. Vean que aquí al final lo que tengo es una suma. La suma que va desde B20 hasta B22. Bien, entonces vamos a coger todas las celdas a las que deseamos cambiarles el formato personalizado. Control 1, abrimos el cuadro de diálogo de formato de celdas, nos vamos a personalizada y en estándar empezamos a escribir. ¿Vale? Supongamos que yo quiero escribir almohadilla y puedo escribir años. Estupendo. Ya como ven, aparece aquí en la muestra que para la primera celda efectivamente aparece el dato. Estupendo. Bien, lo hemos hecho. Está fenomenal. Bien, vamos al siguiente ejemplo. En este caso mi almohadilla lo único que va a hacer es mostrarme los datos que están a la izquierda del punto decimal, de la coma decimal. Como tengo varios datos, pues me los muestra todos. No ocurre exactamente igual como expliqué
para el caso de la parte derecha de la coma decimal. En ese caso sí que hay que identificar cuántos números queremos que aparezcan. En este siguiente ejemplo, lo que tenemos es pues los datos 25, 46, 84, la suma, como ven, y lo que queremos es colocarlos en rojo. Bueno, pues tan sencillo como, bueno, abrimos, vamos a formato personalizado, colocamos rojo, el numerito y años. Fíjense que dejo un espacio entre la primera dobles comillas y la letra A de años. Si no lo hiciera, lo que ocurriría es que, como ven en la muestra, se me queda pegado años, pues aquí lo tenemos. Bien, hasta ahora hemos visto números enteros. Vamos a hablar ahora, por ejemplo, con números decimales. ¿Qué ocurre cuando yo necesito personalizar formatos con números decimales? Yo podría coger y decir, bueno, pues me vengo al cuadro de diálogo que está controlando los aspectos de número en la solapa de inicio y digo, oye, pues mira, quiero aquí insertar pues estos decimales. Bien, eso está estupendo. El problema está en que no puedo añadirle, como han visto, todos aquellos aspectos que tengan que ver con los kilos. Bien, pues podemos coger y decir, oye, pues mira, vamos a ver. En este primer caso, el ejemplo, yo tengo escrito 5, ¿verdad? Y lo que quiero es un 5 seguido de dos ceros. Aunque el valor sea entero, tiene que aparecer por detrás dos decimales. Entonces, para ello lo que tendremos que hacer es utilizar el modificador 0. Abrimos control 1 y cogemos formato personalizado y seleccionamos el dato numérico. Muy bien. Necesitamos una coma decimal y ahora tenemos que colocar cuántos decimales aparecen. Aunque yo tenga 3 cifras decimales, como es el último caso del rango de celdas que he seleccionado, 5,365, aunque tenga 3 cifras decimales, solamente van a aparecer 2 en mi formato personalizado. Así que necesitaré un 0 y otro 0. Fíjense que ya el aspecto que tiene la muestra, que en concreto se refiere al primer valor de mi rango, se asemeja bastante al objetivo que estoy buscando. Bien, me faltaría por introducir ahora los kilogramos. Voy a aceptar y hecho. Listo. Bien, ¿qué ocurre si yo tengo, por ejemplo, datos positivos y negativos con formatos diferentes? Como vimos, existe un código que separa con puntos y comas los diferentes formatos personalizados a los que se puede someter una celda con un número. En este caso tenemos 5 unidades en positivo, 5 unidades en negativo. Aquí me falta un puntito porque si no, no va a coincidir con los números negativos. Y fíjense además que en las cifras que superan el millar tenemos un separador de miles. Bien, para hacer esto entonces vamos a ir al formato personalizado y vamos a empezar a trabajar. Pensemos, necesito independizar el formato para los números positivos del formato para los números negativos. El formato para los números positivos sigue estando escrito en negro, con lo cual no tengo que seleccionar ningún color. Y pues empezamos por escribir la cifra. Piensen que podían ser cifras que tuvieran unidades de millar. Pues vamos a usar el punto para los separadores de miles. ¿De acuerdo? Y a continuación lo que vamos a hacer es colocar la palabra unidades. Todo lo que está dentro de las dobles comillas aparece de forma literal. Y ahora, como tengo un formato personalizado diferente para los números negativos, que además están en rojo, pues decido coger el color rojo y hago un formato idéntico. Y me falta la parte que dice unidades.
Y listo. Vamos a aceptar. Automáticamente, como ves, falta una cosa. He cometido un error, ¿lo ves? Me falta el signo negativo. Me vuelvo a mi formato personalizado y se lo añado. Aquí delante. Delante de la primera almohadilla, añado el signo negativo. Listo. Ya tengo mi formato personalizado. Y puedo trabajar haciendo sumas y restas de estos datos que acabo de personalizar. Vamos a hacer una prueba. Vamos a imaginar que quiero sumar todos los datos que están aquí encima. Pues funciona perfectamente. ¿Ves? Este anula este anula este, 2500 unidades. Una cosa interesante a indicar. En el caso este que hemos puesto aquí, almohadilla, punto, almohadilla, 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 para indicar el separador de miles, te sirve de ayuda, es mucho más sencillo y más rápido. Este formato, almohadilla, punto, almohadilla, 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 equivale a poner almohadilla punto cero. Excel automáticamente entiende que lo que te está diciendo es, oye, todo lo que esté a la izquierda del separador de la parte decimal, lo que quiero es que tenga separadores de miles, en caso de necesitarlo. Bien, vamos a seguir. En este caso vamos a realizar un formato personalizado en el que vamos a escribir para la parte positiva la palabra unidades y para la parte negativa vamos a incrustar el dato dentro de la frase me deben tantas unidades. Entonces tenemos un formato positivo y negativo también diferentes en este caso. Vamos a nuestro formato personalizado y ponemos que la parte positiva, vamos a suponer que nos queremos cubrir las espaldas ya y decir, bueno, pues me va a dar exactamente igual que tenga separa tantas unidades de millar como quiera, y aquí pongo unidades. Muy bien. Y para la parte negativa tengo que empezar con me deben, espacio, coloco la parte correspondiente al número que estoy escribiendo, en este caso sería almohadilla.0, y tengo que volver a colocar por detrás unidades. Como ven, muy sencillo de realizar, no tiene mucha ciencia. Vamos con este. En este me dice, oye, en el caso de que el valor sea un 0, lo que quiero que aparezca es no hay ventas. En el caso de que sea positivo, se debe quedar con 5 en la parte de texto que diga unidades. En el caso de que sea negativo, deben aparecer en rojo con el signo negativo y también unidades. Muy bien, vamos a seleccionar todos los datos. Vamos a personalizada y empezamos. Parte positiva. La parte positiva, almohadilla punto cero, y decíamos que aquí simplemente colocamos unidades. A la parte negativa está en rojo, ponemos el signo negativo, la parte numérica, muy bien, y punto y coma porque tenemos que introducir qué ocurre cuando sea un 0. Pues ponemos no hay ventas, como es el primer caso. No hay ventas, 5 unidades, menos 10. Se me olvidó poner el texto unidades por detrás. Pues lo añadimos. Listo. ¿Vale? Cualquiera de estas 5 celdas tiene el mismo formato personalizado. De manera que si yo convierto este en un valor negativo, menos 25, pues automáticamente cambiará. Si lo convierto en un 0, pues me pondrá no hay ventas. Si lo convierto en 1.256.356, pues me aparecerán con sus separadores de miles, como es positivo. Y si le pongo un 0 delante, perdón, un negativo delante, aparecerá en rojo. Como ven, es muy sencillo realizar formatos personalizados para datos numéricos. Con las fechas también podemos realizar nuestros formatos personalizados. Veamos el ejemplo. Imaginemos que quiero escribir mis fechas de esta manera. Llegará el día 26 de enero de 2015. Bueno, vamos a poner que sea el 26 de enero del 2016, ¿vale? Y dice hoy es 7 de abril del 2015. Vamos a poner que hoy es 18 de enero de 2016.
No sé si lo sabéis, pero la forma más fácil de calcular el número de días que falta o que hay entre dos fechas es restar las dos fechas en sí mismo. Vamos a escribir las dos fechas, 26 de enero del 2016 y 18 de enero del 2016, y las resto. Y bueno, pues a esta le resto a esta y me dice, oye, te quedan 8 días. 8 días es la diferencia entre el 26 de enero del 2016 y el 18 de enero del 2016. ¿Qué ocurre si intento restar estas dos fechas escritas de esta manera? Lo tengo hecho aquí. ¿Se dan cuenta? Es la resta de esas dos fechas. Pues Excel dice, oye macho, esto es un error, te estás equivocando, yo estoy esperando aquí en esta resta dos datos numéricos y tú sin embargo lo que me estás dando, o dos fechas, me estás dando son dos celdas que contienen texto y por lo tanto pues no las puedo restar, me da un error. Esto lo podemos solventar con el formato personalizado. En el caso de las fechas pues todavía es mucho más sencillo que en el caso de los números. En el caso de las fechas tenemos una serie de modificadores que son los siguientes. El carácter D, que dependiendo del número de Ds que pongamos, pues tenemos los datos mostrados de esta manera. D me va a mostrar el día de la fecha, ¿vale? En este caso, si coloco una sola D, me mostrará los días del 1 al 31, de forma que los números que van del 1 al 9 no me mostrará el 0 delante. Si queremos que aparezca el 0 delante, tendremos que irnos a la segunda opción, donde ponemos 2 Ds. En el caso de poner 3 Ds, lo que aparece es el nombre del día de la semana abreviado, con 3 caracteres: lun, mar, nie, etcétera, etcétera, etcétera. Y si ponemos 4 Ds, lo que conseguimos es escribir el día de la semana completo. Las M se utilizan para los meses. De forma análoga como ocurría con los días, pues una M me indica el número del mes entre 1 y 12, de forma que los meses entre 1 y 9 pues no aparecen con el 0 delante. Si quisiéramos que aparecieran con el 0 delante, tendríamos que usar la opción con 2 M's. La opción con 3 M's me da la versión abreviada del nombre del mes, N, Feb, etcétera, etcétera, etcétera. Y si lo pongo con 4 M's, obtengo el nombre del mes entero. Para los años podemos mostrarlos a 2 cifras, AA, o a 4 cifras, AAA. Bueno, con que pongas 3 AEs será suficiente. Cualquier texto que quieras introducir en el formato personalizado de fechas, como siempre, entrecomillado. Bien, pues vamos a ver cómo podríamos hacer. Llegará el 12 de abril del 2015 y que se siga manteniendo como una fecha. ¿De acuerdo? Pues es muy sencillo. Vamos a control 1, vamos a personalizada y aquí digo, bueno, pues esto va a ser, para empezar, un texto que dice llegará el día y un espacio. Y ahora tengo el día 12. Bueno, puedo decidir mostrarlo con una sola D, me va a mostrar 12, con 2 Ds me va a mostrar el 12 igual, ¿vale? Si observamos aquí debajo el 7 me lo muestra, el siguiente ejemplo me lo muestra sin el 0 delante, por lo tanto lo voy a hacer con una única D. Ya observan aquí arriba que aparece en la muestra, llegará el día 12. ¿El día 12 de qué? Pues comillas, espacio, D, espacio, pongo la otra comilla, ya me aparece arriba la partícula D que acabo de introducir y dice abril, es el nombre del mes y está completo. Pues empezamos, con una M me aparece abril como un 4, con 2 M me aparece como 04, con 3 M me aparece el mes abreviado y con 4 M me aparece el mes de abril entero. Muy bien, tengo que introducir la partícula D y ahora tenemos el año entero, con una A, con 2 A's, con 3 A's ya me aparece completo, ¿vale? Vamos a ponerlo con 4 porque es el formato, cumplir con el formato. Salido, me dice llegará el día 12 de abril del 2015. Como ven, puedo coger alineación izquierda y lo que está arriba y abajo es exactamente lo mismo visualmente. Sin embargo, abajo tengo una fecha, fíjense, la barra de fórmulas 12 de abril del 2015 y lo que tengo arriba es texto. Por lo tanto, con lo de arriba no puedo trabajar, no puedo hacer cálculos y con el de abajo sí. Vamos a hacer lo mismo ahora con el ejemplo de abajo.
Vamos a control 1. Dice hoy es, pues empezamos. Personalizado. Hoy es, un espacio, dice 7, luego pongo el día, comillas, espacio de el mes entero, comillas de 2015. Al igual que ocurría antes, observan que el aspecto es exactamente igual, pero mientras que el de arriba es texto, fíjense en la barra de fórmulas, el de abajo es una fecha. Y por lo tanto, yo puedo coger y decir, bueno, pues voy a restar, esa es la fórmula, B14 menos B17, voy a restar esas dos fechas. ¿De acuerdo? Fíjense que el resultado también tiene un formato personalizado, no aparece simplemente el número 5, sino que aparece el número 5 días. Para eso, pues como os podéis imaginar, habrá un formato personalizado. Aquí lo tenemos. Ahora os propongo este ejercicio que es muy interesante. ¿Qué día de la semana naciste? ¿Lo sabes? Es muy posible que tu madre o tu padre te lo haya recordado alguna vez en tu vida y lo recuerdes. Si no, es tan sencillo como hacer este experimento. Ponemos la fecha en la que nacimos y lo que hacemos es establecer un formato personalizado. Nos vamos a personalizada y digo, bueno, pues yo nací un... Y ahora tenemos aquí la fecha 9 de enero de 1968 y lo que quiero es establecer el día de la semana. Si pongo la D será 9, si pongo DD será 09, si pongo DDD será mar, porque era un martes, pero la forma abreviada, y si pongo 4D aparecerá el día de la semana escrito de forma completa. Pues sí, yo nací un martes. Podemos utilizar esta peculiaridad del formato personalizado para añadir al contenido de una celda que en sí misma también sea texto. El texto que se encuentra en una celda incluido se representa mediante el parámetro, mediante el carácter modificador de la arroba. En ese caso, lo que queremos colocar delante de los nombres escritos en estas celdas es la partícula doctor, doctora. Bueno, pues cogemos esas tres celdas, control 1, me voy a personalizada. Y aquí lo que digo ahora, bueno, pues ¿qué voy a escribir? Pues doctor, punto barra, doctora, punto, comilla, y ahora pues añadir un espacio, comilla y la arroba. Fíjense, al colocar la arroba, automáticamente me aparece el dato. Muy bien. Ejemplo de abajo, control 1, personalizada. Colocamos aquí, pues, asignatura de Excel, de Word o de Access. De esta manera no tenemos que estar escribiendo estos textos tan largos y esta parte se repite, no tengo más que asignárselo al formato personalizado de todas aquellas celdas en las que tenga que escribir y automáticamente cuando empiece a escribir, bueno, vamos a copiar el formato. Todas estas que están aquí. Y pongo aquí pues literatura. Como ven, nomás que tengo que escribir derecho y él automáticamente me añade el resto. Una forma sencilla de trabajar. Hasta aquí este vídeo tutorial sobre formatos personalizados en Excel. En este vídeo te he mostrado qué fácil es personalizar el formato a celdas que contengan números y poder seguir haciendo cálculos con ellos, de igual forma con las fechas y por último con celdas que contengan textos. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, a compartir en tus redes sociales y a darle al me gusta. Hasta la próxima.